Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Hoy hablaremos de la crisis política, social y económica por la que atraviesa Venezuela, situación que ha provocado una masiva llegada de habitantes del vecino país a Colombia en busca de oportunidades y prácticamente huyendo de la difícil situación que están enfrentando. Según Migración Colombia, a nuestro país han ingresado de 2014 más de 1 millón de venezolanos. Vamos a ver el balance que preparamos. La crisis venezolana es una realidad que está tocando a Colombia. Desde hace varios meses, la falta de seguridad, alimentos y la violencia generalizada en las calles desató un éxodo masivo de ciudadanos, convirtiéndose en la migración más grande en la historia de nuestro país. Migración Colombia tiene reportados 40.000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que otros 60.000 se encuentran de manera irregular. Pero por organizaciones como la Asociación de Venezolanos en Colombia, entre legales e ilegales se han movido más de 1.200.000 ciudadanos. Ante el inminente aumento de venezolanos en territorio colombiano, el gobierno ha tomado diferentes medidas para facilitar su permanencia de forma legal. Desde el pasado 3 de agosto comenzó a otorgar permisos especiales de permanencia a 200.000 ciudadanos. El documento les permite trabajar, estudiar y desarrollar actividades legales. También la tarjeta de movilidad fronteriza, que tiene 2 años de vigencia desde su expedición y que autoriza a los nacionales de Venezuela a llegar hasta las zonas fronterizas de su país con Colombia, como algunas poblaciones de La Guajira, el área metropolitana de Cúcuta, Arauca, entre otros. Este documento permite el tránsito entre las dos naciones e ingresar a instituciones educativas a los niños venezolanos. Esa decisión, ¿qué implica para ellos? Primero, que están legales, luego pueden hacer contratos, los pueden contratar y les pueden pagar lo que realmente se merece una persona y no lo que muchas veces pasa, y es ese pago por debajo a personas ilegales que les pagan absolutamente salarios muy bajos. Y por otro lado, todo el tema de salud. Hemos hablado con el Ministerio de Salud, porque son personas que se pueden atender por el Ministerio de Salud y que tengan su cobertura. Esto los beneficia exactamente a esa población, 150, 180.000 personas. La crisis del país vecino se agudizó luego de que el pasado 30 de julio el gobierno de Nicolás Maduro realizara los comicios para una Asamblea Nacional Constituyente, que dejó sin facultad a la Asamblea Nacional elegida por voto popular el año pasado y que está conformada principalmente por partidos opositores. A los ojos de la oposición y de varios miembros de la comunidad internacional, este proceso fue ilegítimo y no contó con la cantidad de votos necesaria para su aprobación. Anular con una decisión arbitraria el poder legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia, que es la representación popular. Bogotá es una de las ciudades donde actualmente residen más venezolanos. El alcalde mayor, Enrique Peñalosa, llamó al gobierno y al Congreso para tramitar una ley que les conceda beneficios a quienes están llegando al país y propuso otorgarles la nacionalidad automática. Aquí estamos hablando de una causa humanitaria. Los ciudadanos que migran no es porque se aburrieron o quieren ir a otro lado a abusar de la generosidad de otro país. Están dejando a sus viviendas, a sus familias, a sus amigos, de manera que los ciudadanos que vienen son personas que quieren trabajar, que quieren progresar, y yo lo que creo es que tenemos que tener claro que nuestro futuro es uno solo con el de Venezuela, que somos 2 pueblos hermanos, y en este momento de necesidad creo que deberíamos formalizar el que le diéramos nacionalidad, que apoyáramos a todos los venezolanos que se vean obligados a dejar su país, y les damos la bienvenida y con todas las de la ley, eso significa con la nacionalidad colombiana a quienes lo deseen. ¿Está Colombia preparada para responder a este fenómeno migratorio? ¿Cómo están viviendo los venezolanos esta situación? Hoy en La Pepa le damos espacio a estas historias que sin duda generan una alta repercusión en la situación de nuestro país. Todas las semanas en La Pepa consultamos a los ciudadanos a través de nuestras redes sociales sobre mitos del tema de la semana. Hoy veremos qué opinaron sobre la situación de Venezuela y la influencia en nuestro país. Hola Eduardo, pues vamos a ver cómo votaron todos los que participaron en nuestras redes, decir si los mitos, si creen que son verdaderos o falsos los de esta semana. Son muy interesantes porque es un tema muy coyuntural, pero recordemos cuál es cada uno y veamos cómo votaron ustedes. Este es el primer mito.
El primer mito dice que Colombia ha recibido a todos los venezolanos que han entrado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinaron en redes? Pues está muy dividida la cosa. 52% cree que sí, 48% cree que no. Más adelante les contaremos si sí, si no, o si es un poco exagerado o qué pasa con esta afirmación. Pasemos al segundo mito. Este mito dice que la llegada de venezolanos ha empeorado la seguridad en varias ciudades. ¿Qué opinan ustedes? Pues de nuevo están muy divididos. El 51% cree que sí, el 49% opina que no. Ya veremos qué datos duros hay sobre este tema. Pasemos al tercer mito. ¿Qué dice el tercer mito? Este dice que Colombia es el país al que más emigran los venezolanos. ¿Qué opinan ustedes? Pues a diferencia de los dos anteriores, aquí sí hay una mayoría clara. El 73% cree que sí, que el país al que más emigran los venezolanos es Colombia. El 27% en cambio dice que no. Pasemos al siguiente mito, el cuarto. ¿Qué dice este mito? Este mito dice que una de las razones para que la vivienda esté cara en Bogotá son los venezolanos. ¿Qué dijeron ustedes? Pues bien, parece que este mito no es muy fuerte porque solo el 13% cree que sí, que la vivienda es cara en Bogotá, en parte y entre otros factores, por la llegada de venezolanos, el 87% no lo cree. Y pasemos al quinto, al último mito. Recordemos qué dice. Este dice que los venezolanos vienen a Colombia para quedarse. ¿Qué votaron ustedes? ¿Qué creen? De nuevo están divididos. El 56%, una mayoría no tan grande, cree que sí. El 44% opina que no. ¿Son ciertos, falsos, exagerados, apresurados estos mitos? Se los contamos más adelante. Para entender cuál es la situación de los venezolanos aquí en nuestro país, quisimos explorar junto a ellos sus vivencias en Bogotá y entender a través de sus experiencias un poco de su cultura y su lenguaje. Principalmente por la situación, porque no, sí hay trabajo, mucho, pero los cobres no alcanzan. O sea, como que haces muchos cobres en una semana y necesitas mucho más para un simple mercado, porque la mayoría de comida se trae de la frontera, o sea, comida colombiana, y hay que pasar los bolívares a pesos. Entonces no te rinden los cobres. Entonces yo dije, ajá, trabajas puro para comida y eso no es progreso. ¿Ves? Teniendo en cuenta que tengo 2 bebas, si se te enferma una, entonces ya no tendrías ni para la comida o para el medicamento o la comida, o sea, ¿me entendéis? Me dijeron que el trabajo era bien pago. Después hice la cuenta en bolívares y necesitaba un coñazo de dinero para venirme. Entonces comencé a vender moto, licuadora, nevera, toda verga vendí. Y reuní los pasajes. Después de que reuní los pasajes me vine. Pues malas decisiones, creo. Primero que todo. Segundo, tenemos un presidente ilegítimo que no es ni venezolano, que nos tiene jodidos. Coño. Un coño bruto. Preciso de tanto colombiano inteligente a tocarnos un coño bien bruto. Pienso largar el forro aquí y trabajar muy duro. Trabajar muy duro, ahorrar. Yo recuerdo mucho que papi me contaba que mucho colombiano iba a trabajar a Venezuela, mucho. Y papi decía que es muy bueno el trabajo colombiano, o sea, que son trabajadores. Verga, pues nosotros somos un poquito así como que no tanto, ¿cierto? Al lado de ustedes. Pero ustedes son muy trabajadores y se iban mucho para allá y conozco mucho colombiano que hizo su vida allá, tienen sus casas, sus negocios, ¿ves? Y entonces ahora nosotros estamos pasando por ese momento que alguna vez ustedes pasaron. De España. Vimos, a mi esposa se le presentó una oportunidad de trabajo y bueno, como fue buena la oportunidad no lo dudamos 2 veces. Nos vinimos sin pensarlo y creo que ese fue un gran problema porque ahora yo tengo mi vida social, todo cambió mucho. Incluso, bueno, pasé a ser padre moderno, a ser trabajador de tiempo completo.
Y eso cambió mucho en toda mi forma de ser, mi trabajo, la vida social, los amigos. Bueno, me quedé sin panas, me quedé sin la familia allá, todo el mundo se dividió, ¿no? La diáspora venezolana que hay ahorita. Gracias a ese gobierno malandro que hay allá en Venezuela, ¿no? Cada día está más caro todo y más loco todo está loquísimo allá en Venezuela. Fíjate el dólar paralelo, ¿no? La economía está cerrada en Venezuela, uno no puede acceder a dólares como aquí, que uno va a cualquier banco, bueno, no cualquiera, unos bancos en específicos y uno compra los dólares en efectivo o en las casas de cambio. Uno va y uno no puede hacer eso sin Venezuela. La semana pasada el dólar paralelo estaba como en 10.000 bolívares por dólar. Al final de la semana llegó a casi 18.000 bolívares por dólar, eso es casi un 50%, un 100% casi de evaluación. Pero hoy ya está otra vez por los 10, o sea, en 5 días subió al 50%, el 100% y volvió a bajar. Una economía loca. Hay mucha gente que está pelando bola en Venezuela a nivel económico, porque se está quedando sin dinero. Mi papá ha bajado como 20 kilos. Se quitó como la chuchería, los refrescos, está comiendo menos, ¿no? Está comiendo menos, antes comía, no sé, 2 raciones, una ración de pollo, ahora comerá media, pues, ponle cosas así. Pero hay gente que no tiene esa capacidad, que no tiene trabajo, que no tiene para comprar la comida, pues. Fíjate este ejemplo. Hace 3 años yo tenía una Kia Sportage en Venezuela. La vendí en 1,5 millones de bolívares. Esta semana pasada me pasaron una foto de una licuadora que costaba 2,5 millones de bolívares. O sea, 3 años después, con lo que vendí eso, compró media licuadora. Mi nombre es Juliana Sabatini Márquez, tengo 20 años. Llegué a Bogotá el 15 de enero del 2016. Me vine a estudiar, estoy actualmente en 4º semestre de Ingeniería Civil. Llegué a Bogotá bueno, obviamente la situación del país no está bien y mis papás decidieron que lo mejor para mi futuro era que saliera del país. En la universidad sí se me ha hecho más fácil porque como somos todos jóvenes, nos entendemos unos a los otros. En Bogotá sí me ha ido bien. He escuchado experiencias de que no les han dado tantas oportunidades, pero de verdad que a mí se me ha hecho fácil. Estos chamos me abrieron mucho las puertas. De hecho, tenemos un grupo de la Universidad de Venezolanos que, bueno, que a veces nos hablamos, nos apoyamos, estamos ahí unos para los otros. Mis panas y yo estamos siempre muy pegados. Hablamos, si es posible, todas las semanas, los llamo, me llaman. O sea, es como si no hubiese pasado el tiempo. Siempre lo primero que me dicen es, ¿de verdad es tan serio como se ven en los medios? Y bueno, mi respuesta siempre es, de verdad es peor, porque nadie tiene noción de lo que se está viviendo en Venezuela. La situación ahorita es muy dura. Yo estuve recientemente en Venezuela y sí me costó mucho adaptarme a la nueva Venezuela porque las protestas, la calle cada vez está más peligrosa, la situación política no es nada fácil, entonces estamos tratando de llevarlo lo mejor posible, pero bueno, sí es difícil. Mi nombre es Rogelio Llerena, termino de cumplir 8 años, exactamente el 4 de agosto fue que llegamos. Y bueno, me dedico al tema de restaurantes acá en Colombia, específicamente con la gastronomía venezolana. Nuestro restaurante se divide, para decirlo así, en 2 tipos de productos principales. Uno que es la arepa venezolana, que su cualidad o su particularidad es que son rellenas y que hay un nombre que las identifica como tal.
y los platos típicos como el llamado pabellón, que es un plato, se podría decir que es parecido a la bandeja paisa. La reina pepiada es una arepa que nace en el año 55. Es una arepa famosa, primero porque nace en una época donde estaba de alguna manera, iniciaba todo el proceso de las mujeres más lindas del mundo, y en honor a una chica que gana en esa época, en ese año, llamada Susana Duin, que para descanse, se hizo una arepa en honor a ella. Los colombianos preguntan mucho por esa arepa, porque es como que la más conocida internacionalmente hablando. El colombiano le fascina, y de hecho, en algunos casos me han dicho que no puedo entender cómo una arepa caliente le puedes meter un relleno frío, pero cuando la prueban, se van enamorados. Incluso siempre les ofrezco una arepa que se llama cifrina, que quiere decir acagomela. Es la misma reina pepiada, pero le colocamos queso amarillo. Mis compatriotas o compañeros venezolanos que estaban llegando acá a Colombia, ves mucho tipo de personas que están llegando, o sea, de todos los niveles, para tratar de manejar una posición o un estrato por persona. Y he tenido gente que ha llegado acá que me ha dicho que tiene hasta 2 días sin comer y que ha estado durmiendo bajo un puente. Situaciones como esas se están viendo, pues, y es muy doloroso ver que hay gente que está saliendo del país en búsqueda de una alternativa diferente a lo que estamos viviendo en Venezuela. Y obviamente yo con mucho gusto los atiendo y yo no le niego la arepa a nadie realmente. Les doy una arepa, un papelón con limón, que es la misma agua panela de ustedes, lo único que es un poquito más fuerte. Y bueno, trato de apoyarlos en lo que puedo o direccionarlo, pero siempre llegan buscando trabajo y te dicen, póngame a hacer lo que sea, así sea limpia piso, limpia techo, lo que sea, pero necesito ganarme el día de hoy para ver dónde puedo dormir. Y es muy doloroso ver eso, ¿no? Se me requebraja un poquito la voz porque lo he vivido en muchas circunstancias. Y le digo a todos aquellos venezolanos que siguen en Venezuela y que siguen en la lucha, que no se detengan, que esta lucha sigue y tiene que ser en la calle, que no tenemos otra opción. Yo tengo una empresa de eventos con más de 18 años en Venezuela y bueno, la situación, la crisis hizo que el volumen de eventos bajara y pues sí, ese era mi sustento. Entonces mi hermana, que tiene ya 4 años aquí, me dijo, bueno, véngase, vamos a incursionar aquí la fiesta, los eventos, a ver qué tal. Y en diciembre pues decidí, ahorita creo que este mes cumplo 7 meses, y decidí, como soy mamá y papá, pues arrancar con mis 3 hijos y ver pues, a ver si aquí en Bogotá se daba ese mundo tan maravilloso, porque de verdad los eventos, la decoración, es lo que realmente nos apasiona a las dos. Y bueno, en 7 meses me he dado cuenta, no sé si es porque no he llegado al target, que no ha sido fácil, porque aunque tengamos Instagram, Facebook, página web, pues no ha sido fácil. Yo creo que es tema de cultura. En Venezuela hay, hay de muchos tipos. Hay la más sencilla, ¿sí? Y las más lujosas, las más grandes. Podríamos decir que la más sencilla es un bochinche. Es un bonche, ¿sí? Es como una reunión de personas, es como, también le llaman fiestas country, donde la gente country es que debes de contribuir con algo, ¿sí? Así les llaman. Entonces, son sencillas. Y está, bueno, dependiendo del target, las lujosas, las que utilizan como hoy en día estilo vintage, con globos, con telas, con flores, ya son más, pues el venezolano le diría rechísima. En Venezuela la gente bota la casa por la ventana, o sea, no importa si en la quincena se quedó limpio, pero hace un bonche, pues hace una fiesta. Se pone crítica la situación, la gente ya no... Bueno, yo pienso que los que harían eventos hoy en día, después de que está Chávez, ya serían los mismos chavistas, los que están en el poder, que
que tiene mucho dinero, pues. Porque ya el venezolano como tal, si tenía dinero en las manos, era para comprar comida al precio que fuera. Tuve que entonces hacer colas de 10 horas para lo que llegaran al supermercado, porque yo no me daba el poder adquisitivo para comprarle a un bachaquero, que así le llaman en Venezuela, o revendedor, un arroz que te podía costar 500, él te lo vendía a 1000. Mi hermana me mandaba de Colombia el champú, el enjuague. Yo no sabía, en 2 años que se agudizó la situación, yo no sabía que era ir a una droguería a comprar un champú, o a Farmatodo, a comprar un champú, un jabón para bañarse, una pasta dental y un enjuague y toalla sanitaria. Eso no existía en mi país, y si había, los tenían los revendedores que lo vendían al triple. Entonces mi hermana me mandaba café, leche en polvo, o sea, productos básicos que cuando yo llegué aquí yo lloré, porque yo decía, aquí hay pasta, aquí hay arroz, aquí hay leche en polvo, en mi país no hay, son productos básicos. Mira, esta fiesta se la hice a una mamá del colegio. Yo llegué en el 2013, a mi esposo lo transfirieron para acá por la situación en Venezuela. A mi mamá le habían expropiado unas propiedades, Chávez, públicamente en cadena nacional. Chávez expropió a mi mamá, y al ver que la situación cada día se estaba poniendo más difícil, a mí y a mi esposo nos intentaron secuestrar, y esa fue la gota que mi esposo dijo, pues no va. No me lo creo. Llegué aquí con un sueño increíble de mostrar mi trabajo, porque sé que acá faltaba ese tipo de conocimientos, lo que yo hacía. Yo tenía un valor importante, y yo lo que quería era sumar, ¿sí? Lamentablemente mucha gente me vio como la metiche, o porque le dan oportunidades a la venezolana. Eso lo he sentido, me ha pasado, lo vivo día a día. Venezuela, todos los viernes vamos a tomarnos unos palos con los panas. No, acá para reunirte con alguien es casi que hay que sacar cita, porque es que no, el sábado voy a llevar al niño para el fútbol, no sé qué, y entonces la niña tiene danza, el otro tiene ballet, otro tiene karate, el domingo, otro, y tú dices, Dios mío, pero qué frío es el tema de las fiestas, en diferencia como somos nosotros. Pero eso también te da razón. Tú sabes que hay un periodista muy famoso hoy en día político, se llamaba Orlando Urdaneta, y él nos decía en muchos videos desde el 2002 lo que iba a pasar hoy en Venezuela y como respondíamos nosotros. No vale, yo no creo. Que te van a quitar tus hijos y te van a quitar la pata potestad y te va a pasar. No vale, yo no creo. Que te van a quitar la banca y va a dejar de ser privada y va a pasar pública. No vale, yo no creo. Hoy en día lo estamos viviendo, nos pasó, llegamos a lo más bajo que pudo haber caído un país tan próspero, y uno todavía dice, no vale, yo no creo. Entonces, mira dónde llegamos. Yo creo que Venezuela todavía le hace falta caer más bajo, y sufro porque allá quedaron mis padres. Todos los días sufrimos por todas las amistades que quedaron, con las que tú hablas, que de repente eran gorditas, sí, eran alegres, eran unas personas prósperas, y tú los ves ahorita y tú dices, Dios mío, está en el hueso. Y tú hablas con ellos y te dicen, es que solamente puedo comer una vez, y a veces que coman mis hijos y no coma yo. Y tú dices, ¿cómo llegamos a esto? Por eso, porque es que el venezolano siempre es alegre y nunca cree que nos va a pasar. Un día se come, hija, ya comí. Mami, ¿qué comió? Un pedacito de pan, así como pan francés, nosotros le decimos canilla. ¿No? Entonces cuando un venezolano va a una panadería tostado, chamo, me das una canilla, por favor. Uno ve ese pan francés y no una canilla. Esa no, hija, me comí la puntica de una canilla con un vasito de Coca-Cola. Y usted te dice, ¿en serio? ¿Más bajo? ¿Vamos a caer más bajo? Pareciera que sí. Ahora falta como una explosión social, donde sí va a haber muchísimos muertos para poder salir de esto.
Esta vez en la PEPA quisimos traerles un debate que organizamos en La Silla Vacía en alianza con la Universidad Javeriana. El nombre de este es el sí o no, el poder de los argumentos, en el que participaron Carlos Luna, él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, y Cristian Kruger, él es el director de Migración Colombia. En este espacio fue analizado si Colombia está preparada para la migración provocada por la crisis de Venezuela. Para entrar en tema de una vez, pues definitivamente Colombia no está preparada para recibir una migración de estas dimensiones. Aunque estaba previsto desde hace muchos meses, digamos, esta situación y lo que está por venir, definitivamente las circunstancias que se viven en la zona de frontera con los problemas socioeconómicos históricos de informalidad, de ilegalidad y de desempleo, nos recibió, digamos, en estas condiciones esta situación de la migración masiva de los últimos meses. Pero esto no es nuevo, esto está llegando a Colombia desde hace más de 5, 6, 7 años. Pero la situación a partir del cierre de la frontera del año 2015, de agosto del 2015, ya vamos a cumplir 2 años, se terminó por agravar no solamente la situación económica en la zona de frontera, sino impulsar y motivar la migración masiva de muchos venezolanos, pero vale la pena hacer aclaración que son muchos también colombianos, hijos de colombianos que están llegando al país. Y definitivamente, aunque los esfuerzos que ha hecho el gobierno en el tema puntualmente de migración, y aprovechando aquí que está el doctor Cristian, yo he sido, digamos, una de las personas que ha solicitado en muchas ocasiones, tanto a la canciller como al presidente de la República, la importancia de fortalecer Migración Colombia, porque ni logística ni presupuestalmente estaba preparada para estas circunstancias. Históricamente la frontera nunca tuvo un control a través de estos últimos años. Últimamente, a raíz de, digamos, de esta migración masiva, se generaron unos mecanismos por parte de Migración Colombia que se están aplicando. Pero para entrar, digamos, en el detalle de nuestras circunstancias sociales, el norte de Santander y Cúcuta especialmente tiene unos indicadores históricos. Es el doble de la tasa del desempleo del país. Siempre estamos entre el 65% y el 70% en los últimos 8 años de informalidad. Y la dependencia económica de Venezuela históricamente, por ser un mercado que atendíamos desde la frontera, y esto va también para La Guajira y va para Arauca y los otros departamentos, pues claramente nos afectó con el cierre de ese intercambio natural e histórico que se hacía. Yo lo que creo definitivamente es que aquí hay que generar unas políticas de fondo. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene. La definición que suceda en Venezuela política y las circunstancias sociales de conflicto que tienen no van a cambiar el tema de la migración hacia Colombia en el corto tiempo. Nosotros realmente prevemos que va a haber una migración muy importante cuando haya una definición política de uno y de otro bando, tanto de la oposición como del oficialismo, y definitivamente esto van a llegar a los principales puertos. Y podemos decir que el principal puerto terrestre, como todos saben, es la ciudad de Cúcuta. Nosotros creemos que tiene que haber un tema de generación de empleo, no solamente para locales, sino que esté preparado para recibir también esa población que viene de colombianos y de venezolanos que están llegando a la ciudad. Muchos de ellos están llegando al interior del país, pero muchos están quedando en la ciudad, en la zona de frontera, tratando de sobrevivir, digamos, con trabajos informales, un desplazamiento laboral a los colombianos que están formalmente trabajando, ofreciéndose unas condiciones mucho menores de pago de sus trabajos, y también un tema de explotación laboral. Definitivamente hay que generar una política de atención a esto. Y esto tiene que ir no solamente con el apoyo de cada uno de los ministerios y de las instituciones, sino generar una entidad, bien sea o una dirección administrativa de fronteras, pero con presupuesto y con capacidad de actuar, o un ministerio de fronteras. Los problemas de frontera
en Colombia no van a desaparecer porque haya cambio de gobierno en Venezuela. Creo que está planteado que en el corto tiempo definitivamente la migración va a ser mucho mayor. Nosotros hemos sido críticos, digamos, de algunas propuestas que son escenarios que se están planteando, pero que creemos que no corresponde. El tema de los eventuales campamentos de refugiados creo que no corresponde a una realidad que queremos en la frontera. Primero, no nos queremos visibilizar como un centro de refugiados en la frontera. Segundo, creemos que hay que hacer un trabajo interinstitucional y también del sector privado. El sector privado tampoco puede quedarse ajeno de esta situación. Y definitivamente tiene que haber un redireccionamiento para diferentes entidades, planteamiento que hemos hecho en el marco de varias reuniones con la Canciller y con Migración Colombia y con el mismo Presidente de la República, en el sentido que tiene que haber un redireccionamiento hacia las entidades de información. Nosotros no podemos comprometernos y el Estado no está en capacidad, y aquí es importante ser muy claro y muy concreto en atender, comprometerse en atención de alimentación, de educación y de alojamiento ni de los colombianos que llegan ni de los venezolanos que están llegando al país. Me parece importante que se genere, digamos, esa alineación y esa articulación, no solamente con las diferentes entidades del orden nacional, sino también con las empresas privadas del país. Esto es un problema no solamente de Cúcuta y de la frontera, es un problema del país. Y también con los países amigos que también están siendo, digamos, objeto, digamos, de esa migración, caso Ecuador, Perú, Chile, o los países que escojan los venezolanos para dirigirse. Tenemos que hacer un trabajo articulado con las cancillerías, no solamente para poder trasladarlos hacia esos terceros países, como lo están haciendo en este momento de manera particular las personas, pero que haya una ayuda y un apoyo por parte del gobierno. Hay unos ofrecimientos de unos buses, pero más allá de eso, tiene que haber una estrategia global para poder redireccionar y que esas personas se vayan a los terceros países o que se vayan a las ciudades de origen de sus familias, en el caso de los colombianos, y los venezolanos que quieran aprovechar las oportunidades que le presenta los mecanismos que ha planteado Migración Colombia, en el caso de la tarjeta fronteriza, o llegar de manera legal y acceder, digamos, a la posibilidad de quedarse legalmente en la ciudad. Yo creo que definitivamente no estamos preparados. Creo que es importante que hagamos en este tiempo un esfuerzo. Estamos aún a tiempo. La migración va a seguir afectando en los temas de seguridad. Cúcuta volvió otra vez a estar entre las 50 ciudades más inseguras del mundo, y definitivamente es una situación que no va a parar en el corto tiempo. Y tenemos la oportunidad, digamos, de hacer una estrategia de fronteras, no solamente de atención de las instituciones, de los ministerios, del Ministerio de Salud, en el caso de la atención a los hospitales locales y regionales, sino también de generación de empleo, de oportunidad, digamos, de desarrollar planes de integración de esos colombianos y esos venezolanos en el país. Aquí tiene que vincularse todas las instituciones del país y todas las regiones del país. Definitivamente el tema de la frontera va a terminar afectando desplazamiento laboral para mucha gente. Sabemos unas cifras oficiales que ya las ha dado Migración Colombia y que nos mantienen actualizados, pero definitivamente hay muchos más venezolanos que llegaron con anterioridad, digamos, a estos controles, que están ya en el país y más allá de los que ya llegaron legalmente. Entonces, es una realidad ya en el país y más allá de los que ya llegaron legalmente. Entonces, es una realidad, tenemos que atenderlo. Aquí no se trata de aplicar xenofobia, pero tenemos que tratar de atenderlos responsablemente. No podemos generar expectativas de atención que no vamos a poder sostener en el tiempo y no va a ser presupuestalmente posible. Entonces, creemos que ese es el sentido, digamos, de la propuesta que queremos traer desde la frontera, y creemos definitivamente que es entendiendo lo que sucede en frontera cómo vamos a poder solucionar una situación que afecta a todo el país, que es el caso de la llegada masiva de los venezolanos. No estamos preparados para atender esa migración, sobre todo la que ha llegado y la que está por llegar. Primero, resaltar que pues Colombia no es ni la causa ni el origen de esta situación. No obstante, estamos llamados a atender esta situación que claramente trae unos efectos para el país. Efectos que, si son bien manejados, si son bien tratados, puede traer grandes aspectos positivos para nuestro desarrollo. No conocemos potencia mundial que no haya tenido una historia migratoria importante, y generalmente las migraciones
se dan porque en su país no pueden vivir por X o Y circunstancia. En este caso, el gran reto que tenemos como país, esto no es solamente un tema de gobierno, sino de país, es asumir esta gran responsabilidad de la mejor manera. No podemos olvidar la historia de Colombia desde el punto de vista migratorio. Colombia no era un país atractivo realmente en materia de migración de destino. Cuando hablo de migración de destino, es esa migración que ve a Colombia como una posibilidad para radicarse, para estar en nuestro territorio y quedarse aquí de manera definitiva. Hoy lo vemos principalmente con la nacionalidad venezolana y Colombia se ha venido preparando efectivamente, yo diría que desde el año 2012 para acá. Como muy bien lo decía el doctor Carlos, la frontera con Venezuela era una frontera totalmente viva, no había un ejercicio real de control, los venezolanos entraban hasta Cúcuta, en el caso del norte de Santander, igualmente los colombianos iban hacia ese país, podían ir un poco más hasta más allá de San Antonio, sin ningún control migratorio, era un tema vivo, digamos, era un ejercicio, digamos, positivo, porque había un ejercicio de confianza importante y pues no había ningún, digamos, ningún impedimento para hacerlo. Anteriormente el colombiano, les recuerdo, era el que viajaba hacia Venezuela, ¿sí? Hoy en día pues se han cambiado, digamos, esos fenómenos y es el venezolano que está ingresando a nuestro país. Nos hemos venido preparando como país, como lo mencioné desde el año 2012, nació Migración Colombia en el año 2012, anteriormente era otra entidad la que tenía esta función migratoria y de extranjería, que era el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entidad que era una entidad multifuncional, ¿sí? Una entidad que tenía 7 funciones. Y les digo con conocimiento de causa, la última que les interesaba era la función migratoria y de extranjería, ¿sí? Lo veían como una función de sellar en el aeropuerto, por ejemplo. Hoy en día, a raíz de esa liquidación de esa entidad, podemos decir que Colombia cuenta con una entidad focalizada y especializada en materia migratoria. Recordemos que Colombia no fue la que cerró la frontera, fue Venezuela. No obstante, es muy importante recordar que las instrucciones que se han recibido por parte del gobierno nacional es: nosotros no vamos a cerrar frontera, pero sí tenemos que garantizar una frontera ordenada y segura, ¿sí? A partir de ese momento empezamos a hacer unos ejercicios de control fronterizo. Teníamos 5 puntos de control anteriormente con la frontera de Venezuela, hoy en día tenemos 7. Implementamos la tarjeta de movilidad fronteriza, ¿sí? La tarjeta de movilidad fronteriza nos dice quién está entrando y quién está saliendo. Ya no es que puedan entrar hasta Cúcuta sin ningún problema. En el caso del norte de Santander, ya todas las personas se tienen que identificar en los diferentes puestos de control, sabemos a qué vienen, cuál es la finalidad, y pues eso es lo primero que uno debe buscar desde el punto de vista migratorio para poder planear, para poder preguntarnos hoy precisamente si estamos preparados o no. Lo primero es tener las cifras y la información para podernos proyectar, para poder planear esa respuesta del día de hoy. Sí nos hemos venido preparando en ese sentido, no solamente Migración Colombia, varias instituciones. ¿Qué es lo que queremos como país? Tener una migración identificada. A ver, estamos hablando de una frontera de más de 2.200 kilómetros de frontera, una población que tiene diferentes características desde el punto de vista de naturaleza, desértica, selvática, ríos de frontera. Entonces, lo que sí queremos es que la población que esté entrando esté identificada. Cuando hay una necesidad, en este caso en el tema de Venezuela, hay problemas de hambre, esa es una de las principales causas que tiene ese país en este momento, no por yo sacar un decreto de cierre de frontera o de imposibilidad de ingreso migratorio, pues vamos a impedir que ingresen. Eso lo que eleva es la informalidad. Precisamente cuando vamos a las regiones, una de las grandes solicitudes es: oiga, estas personas toca atenderlas en salud, pero no están cotizando, ¿sí? No están afiliadas, no las tenemos identificadas. Hoy en día podemos decir que, por ejemplo, con la tarjeta de movilidad fronteriza, sabemos quiénes son y a qué vienen. Entonces, una de las grandes preguntas es: ¿fortalecemos, endurecemos la política migratoria o facilitamos la política migratoria? Facilitar la política migratoria no es darles comida, no es darle albergue, como lo decía el doctor Carlos, que pues comparto esa apreciación. El tema es de generar política
pública en materia migratoria. Una solución no es darles comida, porque tocaría darles comida indefinidamente. La finalidad en la política migratoria es poder incorporar parte de esa población al país, ¿sí? En materias, en actividades productivas, por ejemplo. Eso se ha venido haciendo, ¿sí? Se ha venido haciendo desde el punto de vista, por ejemplo, laboral. Sacamos el permiso especial de permanencia. Estamos regularizando parte de esta situación para que los venezolanos puedan trabajar en nuestro país y puedan contribuir al régimen contributivo, puedan afiliarse, puedan aportar al sistema de seguridad social. Esto lo han visto en algunas oportunidades como nos están quitando el empleo, ¿sí? El empleo no se quita por esa circunstancia. El informal lo va a seguir haciendo, ¿sí? Claramente, si no tiene esta posibilidad. La gran diferencia es que esta persona sí va a estar aportando como cualquier otro nacional en nuestro país. Entonces, desde el punto de vista de salud, por ejemplo, lo estamos haciendo. Desde el punto de vista de educación, ¿sí? Somos conscientes que es muy importante que toda la juventud, sea de donde sea, esté matriculada en un colegio. Lo estamos haciendo jornadas, doctor Luna, usted sabe, desde el sábado pasado, jornadas de vacunación en frontera, ¿sí? Nos interesa que esa frontera no tenga ningún inconveniente en esa materia. Entonces, lo que vemos es que se ha venido estableciendo una política pública por parte de todas las instituciones que nos hemos venido fortaleciendo. Hoy en día podemos decir quién está entrando y quién está saliendo por las fronteras. Antes no lo podíamos hacer, y no de hace 10 años para atrás, nunca lo habíamos hecho. Hoy en día lo podemos hacer. Colombia nunca se imaginó que iba a recibir una migración tan importante como la que estamos recibiendo el día de hoy. El tema de Venezuela, creo que nadie aquí se imaginó que Venezuela iba a estar en una situación como la que estamos viendo el día de hoy. Sí nos estamos preparando en diferentes aspectos. La materia migratoria es uno de los principales aspectos. Lo vimos en el 2015, en agosto del 2015, 15 de agosto, que fue cuando se empezó a cerrar la frontera con Venezuela. Vimos que reaccionamos de la mejor manera, ¿sí? Creo que desde ese momento hemos venido proyectando una situación aún más compleja en materia migratoria. Hemos hecho mesas, ustedes saben, en diferentes zonas de frontera, en materia de trabajo, en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, porque también somos conscientes que se puede afectar la seguridad, lo cual se soluciona en parte pudiendo identificar esta población, pudiendo regularizar esta situación. Lo peor que puede tener un país es tener una población extranjera sin identificar en la informalidad. Es mejor tenerlos regularizados, saber qué están haciendo por el beneficio del país, de la población, pero también de los propios extranjeros. Dado que uno de los grandes logros de la política ha sido identificar esta población, ¿por qué no nos cuenta un poco quiénes son, vienen a quedarse o sus planes es regresar, cuál es su nivel socioeconómico, a dónde están llegando, porque nos hace cuántos son, porque nos hace como una caracterización para entender bien la dimensión del problema? Muchas gracias, Juanita. Sí. El fenómeno migratorio como consecuencia o generado como consecuencia de la situación de Venezuela la podríamos definir en 4 tipos de fenómenos migratorios. El primero es una migración de retorno. No podemos olvidar que en el vecino país, en las últimas décadas, 3, 4 décadas, alcanzó a vivir yo calculo más de 1 millón de colombianos, ¿sí? Muchos de ellos están regresando y claramente están regresando no solos, están regresando con sus familias. Entonces, el primer fenómeno que estamos viendo es la migración de retorno, colombianos que están regresando a su país. Una segunda migración es la migración pendular, ¿sí? La que hemos hablado, o la circular, la de la tarjeta de movilidad fronteriza. Son personas que viven en frontera, ¿sí? Generalmente viven del lado venezolano, no alcanzan con el diferencial cambiario, no alcanzan a alquilar un cuarto o una habitación en nuestro país, entonces se están dirigiendo a la zona de frontera por el lado venezolano, vienen a Colombia, muchos trabajan de manera informal, trabajan 4 o 5 días, con eso alcanzan a vivir en Venezuela 1 mes por el diferencial cambiario o un poco más, dependiendo de la actividad que hagan. Muchos vienen a comprar igualmente alimentos. En esa información de la tarjeta de movilidad fronteriza, donde hoy tenemos más de 580.000 personas registradas, venezolanos registrados, la manifestación que nos dicen es que vienen a comprar víveres, más del 50% de esa población. Otra población importante de esa migración temporal, que no tiene como destino quedarse en nuestro territorio, sino están circulando en frontera,
dicen venir a visitar a la familia, que también lo vemos en un porcentaje bastante alto, y no podemos desconocer que también hay unos temas de salud, vienen a unos temas de salud a nuestro país. Esa es una migración pendular o circular. Vemos una migración también de tránsito, ¿sí? ¿Cuál es esta migración de tránsito? Que pues pasan por nuestro territorio para llegar a otros destinos, ¿sí? Como les estaba comentando, muchos transitan, están llegando muchos últimamente al suroccidente colombiano, están saliendo por Rumichaca, y muchos se están quedando en Ecuador, muchos siguen hacia Perú, otros hasta Chile, dependiendo el arraigo que tienen. La migración la tenemos que ver como la migración inteligente. La migración no solamente por ser el país vecino, se queda en el país vecino. Ellos buscan un arraigo, una familiaridad, una posibilidad laboral. Entonces ellos, lo primero que hacen unos para tomar esa decisión de vida es mirar dónde tienen una opción, dónde tienen un amigo también, y se van, digamos, para buscar un mejor futuro. Esta migración se da para buscar un mejor futuro. Claramente las condiciones de su país no se dan. Y tenemos una cuarta migración, que es la migración de destino, que ya es el extranjero que ve a Colombia como una posibilidad de vida para radicarse, ¿sí? Ya para quedarse en nuestro territorio. Para entender esta migración de destino y saber las cifras, porque siempre se especula mucho con ese tema de cifras, tenemos que entender 3 puntos. El primero son los venezolanos que hay en condición regular. ¿Sí? Estamos hablando que son 50.000 venezolanos que tienen una condición regular. ¿Esto qué es? Que tienen una visa de trabajo, una visa de cónyuge, de beneficiario, de residente, etc. Una segunda, que son los que ingresaron de manera regular, presentando su pasaporte, pero han superado el tiempo de permanencia en nuestro territorio, ¿sí? Estamos hablando de una población de un poco más de 150.000 personas, ¿sí? Que ingresaron, se les selló el pasaporte y superaron el tiempo de permanencia. Ese permiso especial que les he mencionado de permanencia va dirigida a esa población. Y un tercer punto son los que han entrado por trochas, por sitios no autorizados. Son más de 2.200 kilómetros de frontera. Esta es una información que gracias a las verificaciones que hacemos en Migración Colombia, gracias a que hoy tenemos una entidad especializada en el tema migratorio, podemos sacar una estadística que nos dice que son entre 100.000 y 140.000 personas. Entonces, esa migración venezolana que tiene una vocación de destino, de quedarse en nuestro territorio, estamos hablando que puede estar entre los 300 y las 350.000 personas netamente venezolanos. Ahí no estamos incluyendo la población de retorno. Entonces, esos son los diferentes tipos migratorios, Juanita, que están llegando a nuestro país y que claramente pues muchos de ellos no los teníamos contemplados para tomar acción en ellos, pero que desde el 2012, precisamente, desde la creación de Migración Colombia, hemos venido preparándonos para poder, digamos, superar esa situación. Doctor Luna, oyéndolo a usted y al doctor Kruger, quiero preguntarle, ¿usted de verdad cree que no hay una política o que hay una política pero no es suficiente? No, yo creo que se ha hecho una atención a los inmigrantes que han llegado y obviamente el control que le corresponde a la entidad que dirige el doctor Kruger, a Migración Colombia, digamos, ha hecho unos mecanismos para poder controlar que no se habían hecho antes, la tarjeta fronteriza y los otros mecanismos que tiene. Pero más allá, digamos, de saber cuántos entran y cuántos son, pues tenemos que ir a un paso más, que es lo que creemos que debe ser la política integral. Primero, realmente, el registro y la identificación, que es necesario. Segundo, obviamente, el análisis y la validación de las condiciones en que llega estas personas al país, colombianos o venezolanos. Hijos de colombianos con derechos, están llegando también ciudadanos de otros terceros países que van en un destino, digamos, hacia otros países. Pero además de eso, no solamente el registro, hay que hacer un tema de análisis y de validación, digamos, de sus necesidades, identificar entre los programas que tiene el gobierno, las diferentes entidades, cuáles pueden obviamente favorecer a esta población en todas partes del país. Yo coincido con el doctor Cristian, este no es un tema de la frontera, este es un tema de todo el país. El impacto es para el tema de seguridad de todo el país, el impacto de la informalidad, el desempleo y todas esas circunstancias que puede originarse a partir de la migración es para todo el país. Por eso creo que es fundamental ir más allá del control, digamos, que le corresponde a Migración Colombia y articular no solamente con las diferentes entidades del orden nacional, con el sector privado, que también tiene una gran responsabilidad y un gran apoyo, para poder definitivamente dar un resultado de inmigrantes
integrados a la vida del país, integrados laboralmente, integrados socialmente y también con la posibilidad definitivamente de tener información y datos que son fundamentales para el tema de seguridad del país. Pero aquí tenemos que ir más allá de lo que se ha hecho en el tema de solamente el control y saber cuántos entraron y la atención de emergencia, que es la atención que están dando obviamente a los servicios de salud en las regiones de fronteras, en el tema del bienestar familiar, que claro que hay que hacerlo para proteger los derechos, pero más allá de eso, las acciones que han hecho algunas organizaciones sociales de atender de emergencia, pero ahí no está, hay que recibirlos, hay que saber cuántos son, quiénes son, pero hay que ir más allá, integrarlos realmente a la vida social y económica del país, o ayudarles con la participación de terceros países que vayan a sus destinos que ellos han decidido que van a ir para que tengan posibilidades de arraigo, como bien lo dice el doctor Cristian. Ahora, con esos mitos que vimos al principio del programa, vamos a ver qué encontró Juan Esteban Levín, el subeditor de La Silla Vacía, en el detector de mentiras. Juan Esteban, ¿qué encontró esta semana? Hola Eduardo, encontramos unas cosas bien interesantes porque entre los mitos de esta semana hay un poco de todo. Vamos uno a uno a ver cuál es la calificación que le da el detector a cada uno de ellos. Recordemos el primer mito. El primero dice que Colombia ha recibido a todos los venezolanos que han entrado. Que encontramos que es un mito exagerado. Es un mito exagerado porque sí ha recibido a muchos. Oficialmente, de manera legal, hay unos entre 55 y 60.000 venezolanos llegados en los últimos 10 años viviendo en Colombia con residencia legal y demás. Además, hace más o menos 2 semanas, la Cancillería de Inmigración Colombia abrieron una nueva posibilidad para los que entraron legalmente pero no para vivir y se quedaron, por ejemplo los que entraron con visa de turista y se quedaron más allá del tiempo, puedan regularizar su situación mientras tanto. Migración y Cancillería calculan que van a llegar 150.000 venezolanos. 22.000 lo hicieron el primer día, pidieron ese permiso y eso muestra que en general, pues claro, Colombia les da la bienvenida, les permite que se queden de una u otra manera, pero eso no quiere decir que sean todos. El año pasado, casi 2.000 venezolanos fueron expulsados o deportados porque estaban ilegalmente de alguna manera en Colombia. Y este año, en los primeros 4 meses, que son las cifras más recientes que conseguimos, casi 1.000 lo fueron también. Es una cifra menor, pero muestra que no todos son bienvenidos en Colombia por diferentes motivos. Pasemos al segundo mito. ¿Cuál es este? Este dice que la llegada de venezolanos ha empeorado la seguridad en varias ciudades. Ese mito es inchequeable. Es inchequeable porque aunque, por ejemplo, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, o varios otros mandatarios o autoridades regionales han dicho que existe esa tendencia, no hay ningún estudio que demuestre que la seguridad ha empeorado por los venezolanos. Sí ha ocurrido y hay cifras de que hay más venezolanos detenidos o capturados que el año pasado, como en el caso de Cúcuta, donde en algunos delitos eso llega a más del 200% más. Pero no es claro que esto haya incrementado todos los índices de delitos o si es una cuestión todavía marginal. Entonces falta estudios para poder decir si es cierto o si es falso. Ojalá los tengamos pronto. Pasamos al tercer mito. ¿Qué dice este mito? Recordemos. Este dice que Colombia es el país al que más emigran los venezolanos. Este mito es verdadero. Por ejemplo, el profesor Iván de la Vega, de varias universidades venezolanas y quizás el mayor experto en migración de venezolanos al mundo, ha hecho varios estudios y en todos demuestra que sí, que así es, que aunque hay venezolanos en España, en Estados Unidos, en otros destinos, Colombia es el país que más recibe migración venezolana. Y dice una cosa interesante, eso ocurre sobre todo en áreas fronterizas y especialmente en el área metropolitana de Cúcuta, entonces sí es un fenómeno particularmente fuerte en Colombia. Pasemos al cuarto mito. ¿Qué dice este mito? Este dice que una de las razones para que la vivienda esté cara en Bogotá son los venezolanos. Encontramos que este mito es cierto, pero es cierto porque varios estudios demostraron que el incremento del valor de la vivienda en Bogotá en los años más o menos de 2010 a 2015 sí tuvo la llegada de algunos venezolanos como un factor importante. Pero, y aquí vienen las salvedades, hay por lo menos 2 motivos que delimitan eso. Lo primero es que eso ocurrió sobre todo con una diáspora que llegó entre el 2006 y el 2012 más o menos, que eran venezolanos adinerados que venían a comprar vivienda. Y como venían con la plata en efectivo, eso aumentó los precios de la vivienda, primero de la de los estratos más altos y luego a medida que los bogotanos o las demás personas no podían comprar tan altos, hacia abajo fueron comprando. Pero lo segundo es que ese no es seguramente el principal factor, aunque hay estudios que se contradicen o que le dan un peso distinto. Cuestiones como la
falta de suelo urbano en Bogotá, las dificultades que tuvo la administración Petro con los constructores u otras, la especulación, por ejemplo, también han impactado muy fuerte el precio de la vivienda. Entonces, de nuevo, es cierto, pero. Y pasemos al quinto, al último mito. Recordemos qué dice. Este dice que los venezolanos vienen a Colombia para quedarse. Estuvimos revisando cifras y encontramos que eso es exagerado. ¿Por qué es exagerado? Es exagerado porque en los últimos 4 años, de 2012 a 2016, entraron a Colombia más o menos 1.270.000 venezolanos y salieron 970.000 más o menos. Es decir, vinieron muchos, 1.200.000 es muchas personas, pero 3 de cada 4 más o menos se fueron. Entonces, claro, quedan muchos, no es un número menor, pero no fueron todos y muchos vuelven a Venezuela. De hecho, muchos vienen y vuelven. Entonces, por eso llegamos a la clasificación que tenemos. Recuerden que esta semana pueden estar pendientes en redes de los mitos, votar por ellos y nos vemos dentro de una semana para saber si son ciertos o falsos. Chao. Todas las semanas en La Pepa, desde la redacción de La Silla Vacía, Juanita León, la directora de ese medio, nos cuenta los hechos que fueron y serán noticia en el país, lo que fue y lo que viene. Esta semana arrancó con un escándalo de corrupción, esta vez que afecta directamente a la rama judicial. El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que existía una grabación aportada por Alejandro Lyons que involucraba a los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y al magistrado Camilo Tarquino. Básicamente la acusación es que ellos le habrían dicho que el fiscal anticorrupción Moreno, que está en este momento involucrado en un caso por corrupción él mismo, les habría contado que ellos, cuando él era abogado, le pagaron a Leonidas Bustos, a Ricaurte y a Tarquino para que fallaran a favor de sus clientes. Esta revelación pues es muy grave porque confirma muchos rumores que había contra estos magistrados, pero que también involucra a 3 políticos muy importantes. Involucra a Luis Alfredo Ramos, que es el gallo tapado de la alianza entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe para las presidenciales del 2018 y que estaba pendiente de una absolución en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Estas revelaciones, si se llegara a confirmar que su proceso en la Corte estuvo contaminado por pagos de sobornos, enredaría no solo su absolución, sino también su aspiración presidencial, porque tendría una mancha de corrupción encima en una campaña que va a estar seguramente dominada por este tema. El otro involucrado es Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, quien minutos después de que se revelara esta bomba mediática, sectores de su partido comenzaron a pedirle que abandonara la dirección del Partido Conservador para no enredar la entrega de avales y la vocería del partido en una campaña que también estará dominada por el tema de la corrupción. Y por último está el congresista Musa Besaile, que es el mayor elector de la U, sacó 150.000 votos en las últimas elecciones y junto con el ñoño Elías eran los 2 grandes caciques del partido de la U. Con una nueva sombra de corrupción en su cabeza, pues su futuro político comienza a ser cuestionado y la pregunta es entonces, ese caudal electoral, si lo van a heredar él y el ñoño Elías o a dónde exactamente se van a ir esos votos en el 2018. En Bogotá, esta semana el tema fue el relleno de Doña Juana, porque el alcalde Peñalosa fue citado a un debate en el Congreso la próxima semana para explicar qué ha hecho o cuáles son sus planes frente al relleno sanitario y qué ha hecho para proteger a la población aledaña. La próxima semana también están pendientes 2 cargos que quedaron vacantes en el gabinete de Peñalosa. Está el de la Secretaría de Hábitat, cuya secretaria seguramente pasará a ser gerente del acueducto, y la gerencia del acueducto que también renunció el gerente. La gran pregunta política en este caso es si Peñalosa le va a conservar la cuota de la Secretaría de Hábitat a Cambio Radical, sobre todo después de que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras comenzó a marcar distancia frente a Peñalosa.
en reuniones con los ediles y con las bases de Cambio Radical. A nivel nacional, la próxima semana habrá una discusión que es muy simbólica en muchos sentidos sobre si es un tema que desarrolla los acuerdos de La Habana y que dice que el Estado debe mantener el monopolio de la fuerza, lo cual, digamos, es una cosa obvia, pero que tiene un contenido simbólico primero porque parte, digamos, deja la duda de si es que no lo ha tenido en el pasado y porque ya sectores, sobre todo de Cambio Radical, han comenzado y del Centro Democrático han comenzado a cuestionar si con esta norma lo que se da pie es a futuras demandas por parte de sectores más allegados a las FARC. Con estos temas se cierra este programa y esperamos que en La Silla Vacía puedan leer en mayor profundidad estos temas. Muchas gracias. Hasta aquí este programa de La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerda inscribirnos a nuestras redes sociales, @lasillavacía o @Canal Capital con el hashtag o numeral La Pepa. Nos vemos la otra semana y vendremos con más mitos, más análisis. Le moveremos la silla al poder, les contaremos lo que fue y lo que viene. Y como siempre pasaremos por el detector de mentira más información. Hasta la próxima.